Hola, hola, buenas noches, bienvenidos los oyentes a nuestro programa número 18. Bienvenida, Evelyn. Buenas noches, Anita. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy nuestro invitado de hoy es muchas gracias. El licenciado Iván de Jesús Molina Pérez, licenciado en Psicología. Pedagogía, perdón. Pedagogo. Sí. Bueno, y se nos hizo interesante que nos apoyara con el tema de envejecimiento sostenible, toda vez que has ya hecho ponencias y conferencias, ¿no? Del tema del envejecimiento, de discapacidad, vejez, entonces nos gustaría que nos dijeras qué significa realmente el envejecimiento sostenible y cómo se diferencia de simplemente envejecer de forma saludable. Perfecto. Bueno, pues de entrada muchas gracias a ti y a ti también por la invitación, a ti, Evelyn, y al público que nos está viendo. Pues hablar de envejecimiento en lo sostenible en la actualidad implica entender una agenda de trabajo que se viene a nivel global. Se calcula que para el 2050 vamos a ser una población mayor, vamos a ser más personas adultas mayores que jóvenes, y entonces en ese sentido muy poco nos estamos preocupando las personas jóvenes sobre cómo queremos llegar a esa etapa de nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de longevidad, implica que empecemos a ver nuestra vejez desde ya una etapa temprana, desde a lo más tardar a los 30 años, ¿no? Empezar a hablar sobre un cuidado, un autocuidado hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra salud mental. La prevención. La prevención, exactamente, todo lo relacionado también a situaciones económicas, valorar, por ejemplo, un fondo de ahorro. Sabemos que es muy difícil en la actualidad, ya mi generación, la generación millennial, ya no nos toca la pensión, ¿verdad? No. Pero pues empezar a valorar esa situación de hacer un ahorro independiente, ¿no? Que es importante generar un patrimonio, ¿no? Que nos permita sostenernos en nuestra etapa adulta mayor, ¿no? Ahorita se están rompiendo muchos paradigmas de cómo es llegar a la etapa adulta mayor. El paradigma social que tenemos es que llegas con canas, te encorvas de bastón, ¿no? Las mujeres a tejer y los hombres a las plantas, ¿no? Pero ya en la actualidad los paradigmas están cambiando. Vemos personas mayores que están rompiendo esos paradigmas y se encuentran activamente ya en su etapa mayor a 60 años. Y entonces vemos hombres que siguen yendo a entrenar, ¿no? Y que cargan en las pesas, ¿no? Cantidades sorprendentes. Yo en el gimnasio me topo con una persona mayor ya de 70, 75 años, y está mejor físicamente que uno, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que la vejez es también algo mental? Más que, le digamos que hay un concepto social y un concepto biológico. El concepto social es la vejez, ¿qué es lo que se entiende cuando se llega a esa etapa mayor? ¿Cómo se concibe? Aparte es la edad la biológica, que es el envejecimiento. El envejecimiento ya es ese proceso evolutivo del cuerpo que va siguiendo esas etapas del desarrollo. Y entonces cuando hablamos de envejecimiento hablamos de ese proceso. Y dentro de este concepto de vejez hablamos de 3 diferentes tipos de edades: la cronológica que decías, la social y la biológica, ¿no? Entonces la biológica obedece a esta parte del cuerpo. La cronológica es el número de años cumplidos. Y la social es cómo te percibe la otra persona, ¿no? ¿Cómo te proyectas? Cómo te proyectas y cómo te perciben, por ejemplo, porque muchas veces cuando es un edadismo, el decir, cuando dices tu edad, ¿cuántos años tienes? No, que tengo tanto. ¿Cómo crees? Tú eres más joven, ¿no? Entonces, de hecho, lo comentábamos ahorita, ¿no? Que los 40 son los nuevos 30, los nuevos 30, ¿no? Porque antes veías una persona de 50 años que hasta en su forma de vestir ya estaba catalogada, o tú ya lo percibías como un adulto, una persona, ¿no? exactamente. Un adulto como mayor. abuelita nos veía, ¿no? Sí, exactamente. Así, casi, no sé, bien tapadito. De rebozo, de changuito, sí. Y ahorita como que la tendencia es llegar a los 50 y verte todavía jovial. Exactamente, ¿no? Proyectar un espíritu de inquietud, de actividad, de que estás completamente activa, ¿no? Por ejemplo, entonces esa es la parte de hablar de envejecimiento sostenible, que tiene que ver con esto del envejecimiento saludable, ¿no? Que era algo también que se comenta a nivel global, que es esta parte de cómo este cuerpo, cómo me va a sostener mi situación para llegar a cuando llegue yo a esa etapa. Ok, entonces
sería como los principales hábitos que una persona puede adoptar desde joven para agregar un envejecimiento sostenible. Exactamente, para llegar a una vejez que te permita sostenerte como tal, un envejecimiento activo, saludable, que en el cual proyectes, pues eso, salud, vitalidad. ¿Cuáles ¿no? serían esos hábitos? Por ejemplo, lo que te comentaba, el ejercicio físico, el cuidado de la alimentación, el cuidado de la salud mental, ¿no? Esta parte también, sobre todo cuando estamos económicamente activos, pues estamos en un ritmo no muy acelerado. ¿Y qué pasa cuando llegas ya a esa etapa del retiro? Por eso muchas personas mayores caen en depresión, porque Sí, están claro. acostumbradas a un ritmo muy estresante, y cuando llegan a esta etapa es un bajón y dicen, bueno, ¿y ahora qué voy a Porque hacer? ya no te sientes útil. Exactamente, ¿no? Esa parte de que ya no te sientes útil, ya no te sientes como que activo, ya no te voltean a ver, ¿no? Y entonces eso... Pero es que incluso hasta en el tema laboral es bien complicado, porque los anuncios es hasta tal edad. Exactamente, ¿no? y eso es precisamente edadismo, ¿no? Esta discriminación por la edad, que es algo que se habla de combatir con este tipo de cambios de ideas, primeramente empezar a difundir la importancia de llegar a una edad, de que todas vamos para allá, todas vamos a llegar a esa edad, y de que queremos seguir siendo reconocidas como personas, y en ese sentido voltear a ver a las políticas públicas que se están dando. Por ejemplo, ahorita yo conozco mucha gente, o he debatido mucho con gente de que dicen, no, es que esos programas del bienestar para los viejitos, que así lo dicen y que es edadista y es discriminatorio, solo se están desviando los impuestos. No, es que es una política pensada a futuro, ¿no? Muchas personas que estamos, te digo, muchas de mi generación, no vamos a alcanzar una pensión digna cuando lleguemos a esa etapa de la vida, y entonces involucra que el Estado también tenga que empezar a trabajar en políticas adecuadas relacionadas a esa población adulta mayor que va a recibir para el 2050. Pero más que políticas, considero que tendría que ser una educación financiera desde la edad temprana. Eso sí, también. Porque, por ejemplo, ¿cómo hacemos ahorita o cómo revolucionamos toda esta dinámica y sinergia que tiene la juventud en los antros, el alcohol, los vapes, ¿no? Las drogas, O sí, sea, ¿no? Y se creen razón. inmortales, y creen que Exactamente. toda la vida van a tener una salud y van a aguantar ese ritmo. Exactamente, ese es algo también precisamente en lo que se busca esta parte de la difusión, llegar a poblaciones jóvenes para que empiecen a entender que van a llegar a esa etapa de la vida, ¿no? Y que en ese sentido es algo que también el Estado tiene que trabajar, la difusión de estos temas, de estos contenidos entre la población joven, y generar relaciones intergeneracionales. ¿Qué son esas generaciones intergeneracionales? Donde haya convivencia de personas mayores con personas jóvenes, relativamente hablando de juventudes o personas adultas jóvenes, ¿no? En ese sentido, esa relación intergeneracional, más allá de un vínculo afectivo como ser abuelo o ser abuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay países en los cuales Japón es uno de los países que tiene mayor población adulta mayor y tiene muchas actividades intergeneracionales. Hace poco estaba yo viendo precisamente que a personas fisicoculturistas las contrata el Estado para brindar cuidados a las personas mayores, ¿no? Y entonces esa motivación para los jóvenes que se dedican al fisicoculturismo es esa parte de los incentivos de sus productos que consumen, ¿no? O del pago de los gimnasios, además de una remuneración, pero les capacitan para cuidar a personas mayores, porque involucra pues un esfuerzo cuando recibes una persona mayor en una situación de salud muy muy desventajada, ¿no? Entonces, en ese sentido es implementar acciones que conlleven a esas relaciones intergeneracionales. Uno de ellos también ahorita lo que está en puerta es el sistema de cuidados. El Estado está trabajando en este sistema de cuidados, pero un sistema de cuidados es muy, muy, muy costoso, demanda muchísimo presupuesto y muchísimo recurso, tanto personal como financiero. Y en ese sentido ahorita hablamos se está trabajando en este programa de los sistemas de cuidados para recibir a esas personas adultas mayores, ¿no? Que van a llegar en esta etapa del 2050, pero es un trabajo titánico que involucra sociedad, que involucra el Estado y que involucra precisamente a las propias personas mayores y la educación, como bien menciona, ¿no? Entonces es un trabajo arduo que no nada más que muy pocos nos estamos interesando. De hecho, por ejemplo, en alguna ocasión hay un programa que en Canal 11 que se llama Aprender a Envejecer. Cuando yo tuve la oportunidad de estar ahí, conversaba con la abogada Nancy, que es quien lleva esa parte del área de derechos humanos a las personas mayores.
conversábamos, no, es que los jóvenes que estamos trabajando en este tema, estamos preparando el terreno para cuando nosotras lleguemos a esa etapa, ¿no? Entonces, por eso involucran ahorita hablar de formación de gerontólogos que estén más conscientes sobre estos temas, ¿no? Ahorita digamos que la Facultad de Medicina del UNACH tiene esa carrera en gerontología, pero digamos que todavía se sigue asociando a cuestiones de salud, ¿no? Y más que todo social, el cuidado y la atención digna hacia las personas mayores. Pero involucra que esa visión gerontológica, pues como que transverse diferentes esferas de la vida diaria, no solamente se quede en el plano de lo universitario. ¿Cómo influye la salud mental y emocional en un envejecimiento pleno y sostenible? La salud mental es muy importante. ¿En qué sentido? Primeramente, en el cuidado o el reconocimiento de que necesita un cuidado, ¿no? Indiscutiblemente jóvenes, adultos mayores, tenemos como que un tabú con el cuidado de nuestra salud mental, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de vamos al psicólogo por alguna situación, no, es que estás loco, es que no eres, no, sí, no estás no, es que no, el clásico ya supéralo, o no, o esta parte de échale ganas, ¿no? Como si decirte échale ganas ya es suficiente. No, involucra diferentes procesos terapéuticos de atención. Entonces, cuando hablamos de salud mental, y hablamos de que vamos al psicólogo por cierta atención, no lo vemos como que una parte de autocuidado, lo vemos estigmatizante. Entonces, como que cambiar el paradigma, empezar a ver los temas de cuidado de la salud mental para poder proyectar una cognición que nos permita estar lúcidos, que nos permita estar activos, ¿no? En cuanto a nuestras actividades y tomar hábitos saludables, retomar la lectura. La lectura también es algo que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Bueno, hay como que ejercicios, ¿no? Para prever esta parte del Alzheimer. Uh-huh. Pero también siento que nuestra juventud, o no sé si son las nuevas generaciones o los nuevos padres que están creando chicos muy insensibles o muy desapegados de la familia, y me ha tocado ver asilos de ancianos en donde son totalmente abandonados. Sí, así es. Y es como te decía, ahora sí que es algo, bueno, eso es algo que se ha venido viendo desde hace mucho tiempo. Antes se ha pasado de ver a las personas mayores, de venerarlas con respeto, a verlas como ahora un estorbo, ¿no? Y no se valora o no se dignifica todos esos años vividos. Y entonces involucra también todo un trabajo en familia y en sociedad de dignificar esa etapa de la vida, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, es difícil, involucra trabajo de educación, sobre todo en la familia. Y hay casos, es que es cierto, de abandono de personas mayores, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque no se generan redes de apoyo. Cuando tenemos una persona mayor en casa, tiene Alzheimer o necesita atención 24/7, no se prioriza la labor del cuidado. Y entonces estas labores del cuidado, ¿quiénes las realizan mayormente? Las mujeres. Entonces las mujeres tienen una fuerte carga en ese sentido, y no se prioriza el tema del autocuidado del cuidador, que es otro tema también que involucra que el cuidado propio que tenga el cuidador para poder cuidar. Sé que parece un juego de palabras, un enredadero, pero tiene sentido. Entonces, cuando las mujeres reciben a su cargo una persona mayor, no cuentan con redes de apoyo. Es como cuando son madres también, nadie te enseña a ser madre, pues nadie te enseña ya a cuidar a tu padre o a tu madre ya en esta etapa adulta mayor. Y entonces no hay una preparación previa para ello. Y eso involucra entonces que se generen redes de apoyo donde te puedas comunicar, darse consejos, igual esa atención a la salud mental del propio cuidador. Pero estamos hablando de una red de apoyo en personas de la misma edad. De la misma edad, que tengan, o que estén en una misma situación y que también sea de la familia. Porque obviamente siempre se está esa situación de que, sí, es que a ti como te eres el menor, sobre todo aquí en Chiapas, ¿no? Que el menor es el que se encarga de los cuidados el chunco, ándale. Es el que se encarga ya de los papás ya en su etapa mayor, porque es el que va a heredar todo. No, pues es que tú checa, no. Es una red de apoyo intrafamiliar, pero asimismo una red de apoyo con otras personas que están en una misma situación, ¿no? Pues sobre todo para
esta parte de los consejos, de las recomendaciones que se puedan dar, la formación continua, ¿no? En estos temas gerontológicos. Yo hace poquito acabo de dar precisamente un curso de envejecimiento sostenible y hablábamos de esa parte, de cómo las redes de apoyo, digamos que son un ejercicio muy importante para poder, para el cuidado propio de la persona que cuida, porque involucra pues un pequeño desestrés, ¿no? A lo mejor algún café o una salida con esas personas con las que estás haciendo contacto, pues como que te desestrensa y dices, bueno, no soy la única o el único que está pasando por ello, ¿no? Entonces eso te va dando como que ciertas situaciones o te va generando cierta confianza y te dice, bueno, hay más que están pasando por la misma situación, no estás solo, no estás sola, ¿no? Eso sí, como que deberían de haber más grupos, digo, se ha visto como decías, ¿no? En Japón hay cosas así, en China también, hay gente mayor de 80 años más o menos que siguen haciendo ejercicio, muy padre, digo, ¿por qué no hacemos eso luego en los parques públicos aquí? Que ya sabes lo típico que sobre todo les gustan las damas, ¿no? Son las clases estas de zumba, o ir a bailar, qué divertido, ¿no? Sí. Todavía Bueno, te aquí puedes lo padre mover es ver a para los señores que llegan al Parque de la Marimba, ¿no? ¿No te ha tocado? Sí, también digo, es pura gente mayor casi todas las que llegan ahí, dices, sí, yo lo sé porque luego convivimos con niños chiquitos, tengo hijos chicos también, entonces sí que me digan, el Parque de la Marimba, a bailar, ¿no? Y a ver puro viejito bailar. Pero ahí como ¿no? que romper el paradigma ahí, ¿no? Ahí hay una nueva oportunidad de decir, no, mira, vamos a ver qué vemos, qué sucede. Pero ¿qué pasa? ¿Es posible hablar de envejecimiento sostenible en contextos con recursos limitados? ¿Cómo podían lograrlo? Bueno, esa es otra situación, ese es la meollo del asunto. Exactamente, es el asunto a tratar, ¿no? Hay personas mayores que sí viven en situaciones muy limitadas y que obviamente dependen económicamente de un familiar, ¿no? Por estas situaciones estructurales, pero ahí es donde volvemos a lo mismo, el tema de envejecimiento sostenible es antes de, no cuando ya llegaste, ¿no? Entonces empieza uno a empezar a prepararse desde antes para poder recibir esa etapa de la vejez, pero volvemos al mismo, no se le da difusión, no se le da auge o no se le da prioridad dentro de las poblaciones jóvenes, porque por lo que comentabas, ¿no? Los jóvenes quieren vivir el momento, y está bien, no es algo que sea negativo, simplemente que es como que estarles ahí recordándoles continuamente que van a llegar a esa etapa de la vida, ¿no? Bueno, y es que aparte como que no la tienen muy fácil, porque podemos ver memes, ¿no? En lugar de haberme comprado un chicharrín saliendo de la primaria, hubiera ahorrado para mi casa. Ándale. ¿No? Exactamente, es una situación estructural en la cual ellos están recibiendo una situación sistémica o estructural muy difícil, porque volvemos a lo mismo, no pueden ahorita acceder a un crédito hipotecario, por ejemplo, para adquirir una casa, ¿no? Te piden hasta las perlas de la Virgen, ¿no? Y no conlleva. Los jóvenes ahorita pues no tienen trabajos formales como anteriormente, que tenías ya tu plaza, ¿no? Y ya estabas de ahí, podías recibir tu pensión al finalizar de trabajar. No han cambiado, ahorita las modalidades de trabajo también han cambiado y obviamente la vida cada vez también es más difícil y cara, porque estás los precios o es que se te complica un poco, por ejemplo, y perdón si te incomoda, pero podría tomarte como ejemplo, ¿no? Yo te considero joven a comparación de la edad que yo tengo, ¿no? ¿Tú qué has implementado o qué te ha permitido el sistema implementar? ¿Tienes un seguro de gastos médicos? ¿Tienes un seguro de vida? ¿Tienes un seguro de auto? No sé si tengas auto. No. ¿Cuál es cómo aplicas tú la educación financiera en tu día a día? Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo no hubiera volteado a ver estos temas. Bueno, mi mamá tiene algo chusco que pasa, es que la vida me ha llevado a estar de la mano siempre con personas mayores, ¿no? Desde muy chiquito. Pero mi mamá dice que a lo mejor a mí me llama la atención estos temas porque dice ella, te hizo falta el cuidado de tus abuelos, ¿no? No tuviste convivencia con tus abuelitos y tus abuelos, por eso es que te llama la atención y dije, a lo mejor puede ser posible. Pero, por ejemplo, yo no hubiera volteado a ver esto a partir de las diferentes experiencias que he tenido con personas mayores en cuanto a la convivencia, a la cercanía. Y, por ejemplo, algo que me incentivó en esos temas fue ver cómo ellos llevan su rutina, por ejemplo.
y por las recomendaciones que te dan. Yo no hubiera adquirido, por ejemplo, mi crédito de Infonavit si no hubiera sido por empezar a ver estos temas, ¿no? En la cual las personas mayores te empiezan a decir, no, es que ¿qué va a pasar de ti? ¿Qué va a ser? Piensa cuando ya estés en esta edad. Entonces, eso me llevó a adquirir, por ejemplo, mi crédito Infonavit, adquirir también un seguro, ¿no? Pensando en situaciones de riesgo en las cuales uno puede presentar. O, por ejemplo, a testamentar. Ahorita lo que quiero ver precisamente esa parte de testamentar, porque son temas tabú, ¿no? Sí, claro. Es que vas a traer de nuestro patrocinador, ¿no? Sí. También el contratar un servicio funerario. Es que estás atrayendo la muerte. Bueno, sí, no, pero qué bueno que ya la gente joven diga, sí, lo voy a hacer, porque no sabemos cuándo nos va a tocar. Sí pensamos que con la edad, entre más viejos estamos, pues más rápido se acerca la muerte, ¿no? Pero puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento, ¿no? Sí. La muerte está desde el día que nacemos. Así o sea, viene, nos acompaña desde el día número 1. Simplemente que a veces es caprichosa y dice, te toca ahora y ya ni modo, ¿no? Y te agarra a veces, y que te agarre desprevenido, ¿no? Pues genera situaciones, genera problemas. Entonces, por ejemplo, a mí en mi caso he pensado testamentar precisamente porque, por ejemplo, a mí me tocó ser el mayor de 6 hermanos, ¿no? Y entonces en algún momento si la muerte dice, ¿sabes qué te toca a los 35 años? No, charros. ¿Y qué va a pasar con lo poquito, lo mucho que pude formar? Pues ahí se lo van, y si aún no tengo esposa o hijos, ¿no? Pues ahí van a venir mis hermanos y van a empezar a pelear, quizás, ¿no? Bueno, pero acá también la importancia de que tú puedas transmitirle este conocimiento a tus hermanos, ¿no? Exactamente. No se van a quedar esperando a que voy a heredar y... Sí, claro. De hecho, algo que algo que convivimos o que conversamos son temas así relacionados con mis hermanitos, ¿no? A lo mejor no me toque o no me toque hacer familia, no sé, pero pues que estén preparados para esa situación. Con ellos a veces he tratado, más con el más chiquito, que es el que me acompaña en algunas cosas. Entonces es con quien mayormente conversamos ese tema. De hecho, él dice, cuando ya te toque, me toque cuidarte, acuérdate que vas a dejar la casa, dice. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos al pensar en el envejecimiento que deberíamos cambiar desde ya? Ver que la etapa de la vejez no es el fin de la vida, porque ese es otro paradigma, que tenemos la vejez y ya nada más nos quedamos a esperar a la muerte. No, la etapa adulta mayor puede disfrutarse como la etapa de la infancia o como la etapa de la adultez joven. Puedes seguir haciendo tus actividades o hacer actividades de ocio dependiendo de la manera, obviamente con respectivos cuidados, ¿no? Reconocer también tus límites como persona mayor, porque en algún momento como personas mayores a veces se llega a decir, no, es que se vuelven imprudentes, ¿no? Porque hacen actividades que ya no les... se suben a la escalera, se marean, se fracturan. Entonces esa es una parte también de uno mismo trabajar y decir, pues, ¿hasta dónde mi cuerpo me va a permitir? ¿No? Y estar seguros, ¿no? Claro, para manejar, no saben, yo vengo de la Ciudad de México y híjole, también hay personas de 60 o 70 años que ya no tienen bien, ya tenemos igual los reflejos a esa edad, ¿no? Claro. Ya no tienen buena vista, entonces sí cometen muchos errores al manejar, y yo veo mucha gente toda aquí también, ya mayores, 70, 80 años, se quieren seguir manejando bien y dicen, no. Sí, no, hay que reconocer, eso implica precisamente de trabajarlo desde joven, reconocer, bueno, ya llegué a esta etapa, cuáles son mis límites, qué sí puedo hacer y qué trabajar de mí para poder seguir, si quiero seguir a esa etapa, seguir manejando, bueno, para trabajar no adelantarnos en este tema de los accidentes o incluso de que te impida, ¿no? Porque yo leía, puedes tener una vida, te ejercitas pero cometes la imprudencia, te incapacitas y pierdes todo el músculo que necesitas para tener esta movilidad y no depender de alguien, ¿no? Sí, claro. Entonces involucra esa parte de reconocerse a uno mismo, ver hasta dónde son mis capacidades, mis límites para poder desarrollarme y empezar a trabajar desde la juventud, como te decía, empezar a proyectar esa parte de cuando yo llegue a esa etapa, cómo me quiero proyectar, si quiero verme como esa persona que sigue siendo activa, que sigue produciendo contenido, que sigue produciendo contenido académico, ¿no? Que hay investigadores, por ejemplo, que siguen, sí, hay personas investigadoras que siguen trabajando en esta etapa mayor y siguen aportando al conocimiento, a la ciencia, ¿no? Elena Poniatowska, por ejemplo, acaba de escribir su libro sobre Rosario Castellanos, sus memorias sobre Rosario Castellanos, y lo acaba de presentar apenas el mes pasado en el libro de la fiesta
fiesta y la rosa, ¿no? Y cuando habla Elena Poniatowska, está lúcida, está consciente de todo lo que va diciendo. Obviamente ciertas limitaciones con la vista, pero el proceso cognitivo que ella mantiene a través del periodismo le permite continuar esa lucidez. O por ejemplo Madonna también está rompiendo muchos estereotipos, ¿no? Sobre el concepto de la vejez, ya una mujer actriz mayor. Meryl Streep, ¿no? Meryl Acaba de Streep. sacar una película y se ve... Se wow. ve, sí, ya, le digo a una amiga, vos con tacón de aguja y ya te doblaste el pie y mira, ¿Cierto? ¿no? Entonces, por ejemplo, en la moda seguimos teniendo a Cristina Aguilera, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me fue, que es venezolana. Se me fue ahorita el nombre. Es venezolana, pero es cuestión, ella ve temas de moda y sigue siendo activa, sigue produciendo, haciendo diseños, ¿no? En el cine, como mencionabas, Meryl Streep, Sylvester Stallone, ¿no? Sí, Siguen activos haciendo películas, ¿no? De acción, pero volvemos a lo mismo, es ese cuidado que tuvieron desde jóvenes, incluso Arnold Schwarzenegger que sigue cargando cantidades impresionantes para su edad, pero volvemos a lo mismo, es el cuidado que tuvieron ya desde tiempo atrás y la generación de hábitos, disciplina, cambio de mentalidad que conlleva el cómo te quieres proyectar. Y volvemos a lo mismo, sí, es cierto, es una situación estructural que muchas veces podemos decir nos va limitando, pero hay que ir buscando alternativas para poder burlar pues esta parte de ¿Cómo podrían las políticas públicas y los sistemas de salud fomentar un envejecimiento digno? Primeramente la promoción, ¿no? Empezar a hablar de esta promoción desde los espacios de salud, empezar a concientizar precisamente a las poblaciones jóvenes. Por ejemplo, los jóvenes en la universidad tienen el seguro facultativo. Pues se puede implementar una acción ahí en la cual involucre dentro ya ven que cada año hay que hacerse como que un chequeo constante. Entonces dentro de la cartilla nacional, poner como que un apartado de esa parte de la charla o una plática, en vez de hablar de salud sexual, que es importante, por ejemplo, también abordar un tema sobre envejecimiento, a lo mejor, ¿no? O sobre cuidados para poder llegar a una vejez digna. Son cosas que se pueden ir añadiendo desde la práctica. O parques especiales para adultos mayores, porque luego ponen parques públicos con equipamiento, pero los destruyen en lugar de que los cuiden, ¿no? Esa es otra. Por ejemplo, quienes más usan, ya ves que aquí en Tuxtla están estos parques como Cañahueca o hay donde hay aparatos de ejercicio, y quienes más están ahí son personas mayores también. Entonces, como que incentivar esa parte de la conciencia social, conciencia en la sociedad, para que cuiden esos espacios, porque a lo mejor una persona mayor que no tiene el acceso el costo para poder cubrir un gimnasio, pues recurre a esos servicios públicos, ¿no? Sí. Y entonces involucra esa parte de estar concientizando en la sociedad del cuidado de la infraestructura, por ejemplo. Eso es. Pues, ¿qué creen? Ya nos ha ganado mucho el tiempo en este momento. Esas son tantas cosas de decir, ¿no? Digo, a mí me gustaría hablar muchísimo también de las casas geriátricas, que no hay que tenerles miedo tampoco, ¿no? Hay mucha gente también por costumbre que les tiene miedo, en mi familia son así. Yo sí he pensado, por ejemplo, que yo sí quiero vivir en una casa geriátrica, ¿no? Cuando llegue ya después de los 60 años, como le hacen los gringos, ¿no? Pues de hecho también buenísimo, eso lo puedes planear, ¿no? Puedes buscar, puedes investigar, puedes visitar las casas geriátricas y ver qué es lo que más te acomoda, porque la idea también que tenían muchos antes de que los hijos te tienen que cuidar, yo creo que es errónea. También, ese es otro error en el cual, como volvemos al mismo, el chunco le toca cuidar el chunco también quiere hacer familia, por ejemplo, claro, ¿no? ¿por qué le dejamos eso a los hijos? No, yo no estoy de acuerdo en eso, la verdad. Sí, no, ese es otro tema también que podemos llegar más adelante quizás, que implica ruptura de paradigmas, ¿no? En lo social. Eso sí está muy interesante toda esta parte porque como decías, ¿no? Para allá vamos todos, ¿no? Y así como no nos vamos a salvar de la muerte, tampoco vamos a salvarnos de la vejez. Nadie tiene la fórmula eterna juventud. Hagamos un recuento de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para adquirir un envejecimiento sostenible, que es la alimentación, el ejercicio, la salud mental, la red de apoyo. El autocuidado. Que involucre el ejercicio y todo eso. Ajá. Las redes de apoyo y la promoción, ¿no? Empezar a ver esto desde la etapa joven, ¿no? Y la conciencia también, ¿no? Pero debe tener uno mismo, pero también la familia, ¿no? Exactamente. Que lleguemos a un acuerdo también, porque no es lo mismo lo que piensa mi abuelo, mi madre, lo que pienso yo, pero podemos llegar a un punto donde estemos todos tranquilos y podamos vivir una vejez pues bastante bien, ¿no? De acuerdo a los gustos y preferencias de cada quien. Así es. Claro, ya nuestras juventudes que
tengan claro que van para el mismo lugar, ¿no? Exactamente. O sea, entre más empáticos sean, más conocimientos adquieren y llegan ellos mejor a esa Así edad, es, ¿no? sí, así es. Que es Pero importante. mientras, pues también podemos decir que podemos pedirle a uno de nuestros patrocinadores que nos diga, por favor, como qué seguro nos conviene, ¿no? Un seguro de gastos médicos, ¿verdad? Un seguro de gastos médicos, un seguro de vida, el seguro patrimonial. Todo eso involucra ahora sí que esa parte que también comentabas, la educación financiera, ¿no? Empezar a valorar. Y como te digo, también esta parte de educarnos, de testamentar, por ejemplo. No, es que estás llamando a la muerte, no, es prevenir, es evitar problemas. O, por ejemplo, algo que también es importante mencionar, algo relacionado a la voluntad anticipada, ¿no? Que muchas veces también involucra esa parte de la dignidad de la persona mayor del decidir sobre su cuerpo, ¿no? Porque muchas veces como familia somos egoístas y decimos, es que haga todo lo posible para salvar a mi padre, pero tú en ese proceso, pues tu padre, tu madre está sufriendo esos tratamientos, es un dolo inconstante, y entonces no es egoísmo individual tú como hijo o hija, de querer ver todavía a tu padre, pero tu padre en ese proceso está sufriendo, ¿no? Entonces eso involucra esa parte de reconocer la voluntad. Hay situaciones que no tenemos que dejarle, de hecho, al 100% a los papás, ¿no? Porque acá lo platicábamos con Funerales Santa Cruz, que entre los mismos hijos, o por ejemplo tú que son muchos hermanos, contratar un plan funerario y que en el momento de que llegue pues la tragedia a la familia, no tengas que estar sufriendo porque tienes que, o no lo tienes, ¿no? Porque no lo previste. Exactamente, ese es otro tema, ¿no? Y que es todo la clave es la prevención, ¿no? Sí, exactamente. Deberíamos estar con nuestros patrocinadores en este momento porque nos podrían ayudar los dos, ¿no? Sí, el primero para ver nuestro seguro de gastos, ¿qué es? César Avendaño, agente de seguros. Sí, claro, y también Funerales Santa Cruz, como decíamos, para tener también todo esto ya planeado de qué va a pasar cuando ya no estemos aquí. ¿No? Sí, sobre todo porque como bien mencionábamos, la muerte nos llega hasta la etapa latente, ¿no? No es hasta nuestra etapa mayor, es en cualquier momento un accidente, una situación que puede que tocamos madera, ¿verdad? Pero pues está presente en cualquier momento y en cualquier momento pues nos puede tocar. Así es. Pues a verdad agradezco mucho toda esta parte de, yo creo que sí nos involucra hacer conciencia, ¿no? A todos. Y sí agradezco mucho que nuestros 12 oyentes estén escuchando y seguramente lo harán con mucho gusto. Aquí también nuestro querido invitado, discúlpenos por el tiempo, que es un tema bastante grande para abordar, pero nos va a hacer el favor de estar contestando las preguntas por ahí. Entonces no crean que no las estamos escuchando, no las estamos leyendo, por ahí van a ser contestadas. Bueno, pues esperemos que este tema haya sido de su agrado, que les hayamos aportado información valiosa. Pues hay mucho que cambiar, ¿no? Hay cosas que tenemos que cambiar el chip para empezar a ver cambios y tener pues esta vejez que queremos, ¿no? Promover en nuestra, mi generación, en todas las generaciones, ¿no? Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, se me hace un tema muy interesante. Muy bueno. Muchas gracias, véanos el próximo miércoles 7 de la noche, R&R Radio Digital. Así es, aquí nos estamos viendo. Gracias por su atención. Gracias.